Vamos a ver el tema 1 que habla de la relación laboral y la normativa, es decir, las normas donde se regulan las condiciones de trabajo entre empresas y trabajadores. Entonces lo voy a explicar rápido para que el vídeo no salga muy largo y porque además tenéis el libro como referencia. Lo que tenéis que estudiar es el libro, ¿vale? Este vídeo es una explicación para ayudaros a que entendáis mejor el libro, pero hay cosas que no voy a explicar aquí para no hacerlo demasiado largo, pero aparecen en el libro. Lo que no voy a explicar es lo que se entiende fácilmente. Vale, entonces, ¿qué es el derecho laboral? Pues son todas las normas que regulan las relaciones de trabajo entre empresarios y trabajadores. Todas estas normativas empezaron a surgir en la Revolución Industrial a finales del siglo XIX, cuando las condiciones de trabajo eran precarias, no había leyes, no había normas, y entonces cada empresa, cada empresario, que se llamaban patronos en aquella época, imponía sus condiciones. Entonces las condiciones no eran muy buenas para los trabajadores. Los trabajadores empiezan a organizarse en sindicatos, en grupos de trabajadores que empiezan a organizarse para reivindicar mejoras salariales y gracias a eso las empresas empiezan a cambiar y empiezan a establecer mejores condiciones y finalmente son los gobiernos, los estados, los que regulan y establecen unas leyes para que todos los trabajadores tengan unas condiciones mínimas que sean pues razonables, para que no tengan unas condiciones de trabajo precarias. Entonces, de todas las leyes que integran el derecho laboral, nosotros vamos a estar hablando todo el año del Estatuto de los Trabajadores. Es la ley más importante y prácticamente todo el contenido de FOL aparece recogido en el Estatuto de los Trabajadores. O sea que lo que estáis viendo en vuestro libro es un resumen explicado y aclarado de lo que establece, lo que regula el Estatuto de los Trabajadores. Vale, todo esto no se aplica a todos los trabajadores de España, sino solamente a aquellos que trabajan por cuenta ajena, es decir, a los que trabajan para una empresa, con un contrato de trabajo. Entonces están excluidos los funcionarios, los autónomos y los trabajadores a comisión. ¿Quiénes son los funcionarios? Los que trabajan para la administración, por ejemplo, bomberos, policía, médicos de hospitales públicos, profesores de hospitales públicos. Los funcionarios tienen su propia normativa y por lo tanto no se les aplica el derecho laboral. Tampoco se les aplica a los autónomos, que son las personas que son empresarias, que tienen un trabajo por cuenta propia. Por ejemplo, empresarios o dueños de una tienda, dueños de un taxi, etc. Y tampoco se aplica a los trabajadores que van a comisión, es decir, que solamente cobran en función de las ventas. Por ejemplo, comerciales. Vale, ¿dónde están recogidas todas estas normas? Hemos hablado del Estatuto de los Trabajadores, pero aparte de esa ley hay otras normas. El Estatuto pertenece a las normas nacionales, pero por encima de las normas nacionales están las normas internacionales, que son las que proceden, en nuestro caso, en el caso de España, son las que proceden de la Unión Europea, porque pertenecemos a la Unión Europea, de la Organización Internacional del Trabajo, porque también pertenecemos a esta organización, y luego de tratados internacionales que España haga con otros países. Entonces, por ejemplo, cualquier norma que establezca la Unión Europea a nosotros se nos aplica. Cualquier norma que establezca la Organización Internacional del Trabajo también se nos aplica. Y lo mismo si firmamos algún acuerdo bilateral con Estados Unidos o con Perú o con Japón. Entonces se nos aplicarían esas normas a nosotros, los trabajadores españoles trabajando aquí en España, o a los japoneses o peruanos trabajando aquí en España. Vale, esas son normas internacionales. Pero aparte de esas tenemos las normas nacionales. De todas esas, las más importantes son las leyes, en este caso el Estatuto de los Trabajadores, los convenios y los contratos de trabajo, pero vamos a mencionar todas. Entonces, entre las normas nacionales, la más importante de todas las normas nacionales es la Constitución. Es la ley principal y que tiene mayor jerarquía. Pero en temas laborales no dice casi nada. La Constitución es muy general. Entonces no aborda cuestiones concretas. Por eso nosotros nos referimos más a la siguiente ley, que es el Estatuto de los Trabajadores. Como es una ley, ha sido aprobada en el Parlamento, es decir, entre el Congreso y el Senado, se ha elaborado y se ha aprobado esta ley. Es una ley elaborada por los políticos y es de obligado cumplimiento. Pero, como esta ley es muy general y se aplica a todos los trabajadores de España, establece condiciones que son generales y que puede ser que haya trabajos donde las empresas quieran mejorar esas condiciones a sus trabajadores. Entonces es posible que el Estatuto de los Trabajadores se modifique. No se modifique, sino que se mejore en normativas específicas que se elaboran dentro de las empresas. Entonces, estas normativas son los convenios colectivos, que pueden servir para un sector,
o que pueden servir para una empresa. El convenio colectivo de sector se establece para todos los trabajadores de un sector, como puede ser, por ejemplo, el sector de la peluquería. Y se establece entre todos los sindicatos y la patronal. Es decir, sindicatos, todos los trabajadores, los trabajadores están agrupados en sindicatos y los sindicatos más importantes dentro de ese sector, del sector de la peluquería, son los que pactarían ese convenio colectivo. Y lo mismo sucede con la patronal, que es una organización de empresas, de empresarios. Y luego está el convenio colectivo de empresa, que es un pacto que se establece entre los trabajadores y el empresario de una empresa. Entonces, como todos los trabajadores de la empresa no pueden pactar con el empresario, por ejemplo, en una empresa grande como el Hipercor sería imposible, lo que hacen es elegir unos representantes. Igual que elegís delegado de clase, pues eligen representantes de los trabajadores en las empresas. Son trabajadores de esa empresa que se presentan voluntarios en esas votaciones y son elegidos. Entonces, ellos tienen varias funciones, una de las cuales es negociar el convenio colectivo. Vale, se me ha olvidado decir antes los reglamentos. Entonces, aparte del Estatuto de los Trabajadores, que es una ley que se elabora en el Parlamento, también los políticos establecen otro tipo de normativa de leyes, que no se llaman leyes, porque se llaman reglamentos, que pueden ser reales decretos, órdenes ministeriales, etcétera, que lo que hacen es desarrollar el Estatuto de los Trabajadores. Pero no me voy a referir a ello, simplemente es a título de curiosidad que lo sepáis. Pero a nosotros lo que nos interesa es saber la ley, que es el Estatuto de los Trabajadores, y por debajo de esta, lo que nosotros nos vamos a encontrar en nuestra realidad laboral es que pertenecemos a una empresa y esa empresa puede tener un convenio colectivo. Por ejemplo, si trabajas en el Corte Inglés, hay un convenio colectivo del Corte Inglés. Pero además hay un convenio de sector que se aplica a todas las superficies comerciales. Entonces se aplicaría al Corte Inglés y al Eroski, al Mercadona, al Día, al Carrefour, etcétera. ¿Vale? Entonces está el convenio colectivo de sector y por debajo el convenio colectivo de empresa. Y luego están también los contratos de trabajo, que son los contratos que firma cada trabajador con su empresa. Y por último están las costumbres laborales, pero en el caso de las ciudades no tiene demasiada aplicación. Entonces, lo que me interesa es que tengáis claro que todas las normas laborales se incluyen, por una parte, normas internacionales y por otra parte, normas nacionales. Y de las normas internacionales ya hemos hablado, y de las normas nacionales las que tenéis que saber en este orden es Estatuto de los Trabajadores, Convenio de Sector, Convenio de Empresa, Contrato de Trabajo. Vale, entonces, ¿qué sucede cuando hay un mismo aspecto que es regulado en dos normas diferentes? Por ejemplo, el Estatuto dice que todos los trabajadores tienen derecho a 30 días de vacaciones al año, pero imagínate que mi convenio de empresa dice que tengo derecho a 32 días de vacaciones al año. Entonces, yo al final, ¿cuál de las dos normas se me aplica? ¿Cuál tengo que obedecer? ¿Tengo 30 días o tengo 32? Bueno, pues para eso se ha establecido unos principios. En resumen, este rectángulo naranja es lo que os tenéis que aprender. O sea que si hay dos normas que se contradicen, es decir, que establecen condiciones diferentes, como el caso de las vacaciones que os acaba de decir, siempre se aplicará la que es mejor para el trabajador y que suele ser, y que es la de menor rango jerárquico, ¿vale? Salvo que haya alguna ilegalidad. Pero normalmente no hay ilegalidades, entonces siempre se aplica la norma más beneficiosa al trabajador, que es la de menor rango jerárquico. ¿Por qué es la de menor rango jerárquico? Porque esto tiene que quedar muy claro. Todas las normas de rango superior establecen unas condiciones mínimas que se aplican a todos los trabajadores, pero esas condiciones pueden ser mejoradas por las normas inferiores. Entonces, las normas inferiores no pueden establecer nada distinto de la norma superior, salvo que beneficien al trabajador. Entonces, por ejemplo, el Estatuto establece 30 días de vacaciones al año y todos los trabajadores de España tienen que tener 30 días de vacaciones al año, salvo que una norma inferior, o sea, un convenio colectivo o un contrato de trabajo, establezca unas condiciones mejores. Entonces, en el ejemplo que he puesto antes, si mi convenio establece 32 días de vacaciones, como es mejor para mí, se me aplicarían 32 días de vacaciones. Y como vemos, es una norma de menor rango jerárquico. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que todas las condiciones que se pacten se tienen que respetar, incluso aunque luego venga una norma de rango superior que establezca unas condiciones diferentes, unas condiciones peores. Por ejemplo, si mi convenio establece 32 días de vacaciones al año, pero yo firmo un contrato y con mi empresa he pactado 35 días de vacaciones al año, esto no es nada habitual, es un ejemplo del libro, pero imaginaros que yo hubiese pactado 35 días de vacaciones al año y mi empresa me lo acepta,
entonces yo tendría 35 días de vacaciones al año, aunque el convenio diga 32. Pero si un nuevo convenio, una vez que este convenio caduque, que normalmente los convenios tienen una duración de 4 años, si cuando mi convenio caduque, el nuevo convenio que se firme establece una condición peor, por ejemplo, estableciera 31 días de vacaciones al año, no pasa nada. A mí esa parte, esa condición no se me aplicaría porque yo tengo pactado en mi contrato 35 días y como es mejor 35 días, me lo tienes que respetar. ¿Vale? Y esto implica también que ninguna persona puede renunciar a sus derechos. Entonces, si yo tengo 35 días de vacaciones al año, no es posible renunciar a ellos, es decir, quedarme sin vacaciones ese año porque la empresa me ofrece trabajar durante las vacaciones y a cambio pagarme el doble de salario. No se podría hacer, no se puede renunciar a los derechos. Vale, más cosas. ¿Quiénes pueden trabajar y quiénes pueden contratar? Para trabajar necesito tener mínimo 18 años, pero también sabemos que en España podemos trabajar a partir de los 16 si tenemos el consentimiento de los padres. ¿Cómo dan el consentimiento? Firmando el contrato de trabajo. Pero también en España pueden trabajar menores de 16 años siempre que sean espectáculos públicos, por ejemplo cine, televisión, moda, siempre que no haya un riesgo para su, no haya un peligro para su vida, no haya un peligro físico ni se impida su formación. Y además tienen que tener el consentimiento de los padres, igual que antes, pero también del Ministerio del Trabajo. ¿Vale? ¿Y quiénes pueden contratar? Cualquier persona que sea mayor de edad, puede ser empresario y puede contratar. Y respecto a la nacionalidad, pueden ser empresarios, pueden contratar españoles o bien ciudadanos de otros países si tienen, en el caso de los trabajadores, si tienen permiso de trabajo y en el caso de ser para contratar, si se han constituido como empresa. Vale. Derechos de los trabajadores son muchos, todos los que aparecen ahí. Entonces yo creo que se entienden todos. Quizá no se entiende el de reclamar ante la jurisdicción laboral. Aquí nos referimos a los juzgados. Entonces tú como trabajador puedes ir a los juzgados cuando no estás de acuerdo con algo que está sucediendo en tu trabajo, puedes ir a denunciar. Y afiliarse a un sindicato significa que puedes formar parte de un sindicato, que puedes pagar una cuota y pertenecer a un sindicato. Con respecto a las obligaciones de los trabajadores, son tres que parecen pocas, pero son importantes. La primera es obedecer, luego buena fe, es decir, que no vas a atentar contra los intereses de la empresa, no vas a hacer competencia desleal, y la siguiente es diligencia, es decir, que vas a ser eficaz y productivo en tu trabajo. Vale, entonces el primero, el deber de obediencia. Hay que aclarar que el trabajador tiene siempre el derecho, el deber, la obligación de obedecer, salvo si la orden es ilegal, si la orden es peligrosa, pone en riesgo mi vida, si la orden se refiere a aspectos míos de la vida privada o si afectan a mi dignidad personal. Entonces, por ejemplo, si la empresa me dice que yo trabaje, por ejemplo, 50 horas a la semana, cuando el máximo son 40, la jornada laboral máxima en España ahora mismo son 40 horas a la semana, mi empresa me da la orden de que yo trabaje 50 horas a la semana, eso es una orden ilegal, por lo tanto no tengo por qué obedecerla. O una orden peligrosa, por ejemplo, que me suba a un andamio sin protección. O una orden que afecte a mi vida privada, por ejemplo, en esta empresa las personas no se casan o no pueden tener hijos, pues eso no tienen por qué hacerlo. O no puedes tener tatuajes, por ejemplo. O una orden que afecte a mi dignidad personal, por ejemplo, que me exijan vestir un uniforme que para mí sea humillante o denigrante. Más cosas. ¿Cuáles son los derechos del empresario? Los derechos del empresario se llaman poderes y son 3. Es el poder de dirección, es decir, como es el dueño de la empresa, pues tiene la capacidad de organizar el trabajo, entonces de decidir cuál va a ser el horario, cuál va a ser las funciones, cuántos trabajadores va a contratar, etc. Poder disciplinario, que consiste en poder sancionar a aquellos trabajadores que no están cumpliendo con sus obligaciones. Estas sanciones pueden ser de 3 tipos en función de cómo sea la falta. La falta puede ser leve, grave o muy grave. Si es leve, la sanción será leve y se puede sancionar hasta 10 días desde que la empresa conoce la falta. Si es una falta grave, hasta 20 días y si es muy grave, hasta 60 días.
Y el tercer derecho del empresario es el de vigilancia y control. Es decir, puede registrar la taquilla, el ordenador, el email, siempre que suceda una de estas dos condiciones. O bien ha avisado que cada cierto tiempo se van a hacer revisiones, o bien no ha avisado, pero hay una sospecha de una conducta irregular del trabajador. Entonces, para comprobar si el trabajador está cumpliendo con su función o no, puede registrarlo. ¿Vale? Eso implica también instalación de videocámaras. Lo mismo, tiene que avisar de que hay cámaras de grabación o no avisar si sospecha que el trabajador está cometiendo alguna irregularidad, por ejemplo, que está robando. Y también tiene derecho a comprobar si el trabajador está enfermo, obviamente cuando está faltando al trabajo por enfermedad. Y en cuanto a las obligaciones del empresario, pues son todas las que aparecen ahí. Entonces yo creo que se entienden todas. Lo único que voy a explicar es el de ofrecer una copia del contrato. Evidentemente yo firmo un contrato y una de esas copias se la queda a la empresa, otra copia me la tiene que entregar a mí, otra va al Servicio de Empleo Público, lo que antes se llamaba el INEM, para que quede constancia de cuántos trabajadores están trabajando ahora mismo en España y en base a eso hacer estadísticas. Y otra copia va a los representantes de los trabajadores, que recordamos que son trabajadores que han sido elegidos por el resto de sus compañeros para representarles y tienen varias funciones. Una de ellas es negociar el convenio colectivo y otra de ellas es comprobar que todos los contratos se ajustan a la legalidad. Más cosas. Luego vienen en el libro trabajo en equipo, conflictos y tal, que eso no lo vamos a ver. Vale, ¿quiénes son los representantes? Entonces ya lo hemos dicho antes. Los representantes se llaman de diferente manera según el número de trabajadores que tenga la empresa. Cuando la empresa tiene menos de 50 trabajadores se llaman delegados de personal y solamente habrá 1 o 3. Cuando la empresa tiene más de 50 trabajadores se llama comité de empresa y puede haber desde 5 hasta 75. Siempre en número impar para que no haya empate, para que sea fácil tomar decisiones. Vale. ¿Cuáles son las funciones de los trabajadores? Negociar el convenio colectivo, ya lo hemos dicho. Vigilar el cumplimiento de las normas, que todas las normas que se establecen son correctas. Vigilar que el espacio del centro de trabajo no tiene riesgos para la salud de los trabajadores. Aquí hay dos falsas, una de ellas es esta, acompañar al trabajador en la firma del contrato, esta es falsa, porque hemos dicho que se le entrega una copia del contrato, por lo tanto no tiene que estar junto al trabajador cuando firma el contrato, pero sí puede estar en la firma del finiquito si el trabajador solicita que esté. El finiquito es el papel final que se le da al trabajador una vez que se le despide o que se acaba su contrato. Se le da un papel en el que se dice que ya se ha acabado la relación laboral y se le liquida, se le entregan todas las cantidades pendientes de cobro. Por ejemplo, si me quedaban parte de la paga extra que todavía no la había cobrado o de vacaciones que todavía no ha disfrutado o parte de horas extras que todavía no las he cobrado, todo eso se entrega en el finiquito. Entonces, el trabajador cuando tiene que recoger el finiquito, firmarlo y recoger el dinero que se le entrega, puede llamar al representante para que esté junto a él y compruebe que el cálculo que le ha hecho la empresa es el correcto y que las cantidades que le están entregando son las correctas. Los representantes también pueden iniciar demandas colectivas, es decir, pueden ir al juzgado y denunciar situaciones irregulares que se estén produciendo en el trabajo y que afecten a varios trabajadores. Por ejemplo, que no se están respetando los horarios de trabajo porque los trabajadores tienen que salir a las 8 y están saliendo a las 9:30, por ejemplo. Entonces, cuando afecta a varios trabajadores, en lugar de ir varios trabajadores, cada uno de ellos al juzgado a denunciar, el representante puede poner una demanda, una denuncia en común de todos ellos para que tenga más peso. También tienen que recibir información laboral, es decir, de cuántas personas se contratan, cuántas se despiden, cuántas están enfermas, cuántas están de baja por accidente, etcétera. Tiene que recibir información económica de la empresa, o sea, si la empresa está teniendo beneficios, está teniendo pérdidas, si se van a cerrar algunos centros de trabajo, si se van a producir nuevas aperturas, etcétera. Siempre que haya una modificación colectiva, como cambios de las condiciones de contrato o traslados o despidos colectivos, tienen que ser consultados, se les tiene que informar y tiene que conocerse su opinión. Y esta es la otra falsa, denunciar el acoso sexual hacia un trabajador no es una obligación de los representantes de los trabajadores porque es algo que le afecta a un trabajador. Entonces, cuando es un problema que tiene solamente un trabajador, él es el que tiene que defenderse.
cuando es un problema que afecta a varios trabajadores, sí que el representante puede actuar como portavoz de todos ellos. Vale, estas eran las dos falsas. Ahora, ¿qué garantías se han establecido para evitar que los representantes de los trabajadores sufran represalias por parte de la empresa, ¿no? Porque si estamos hablando de que son portavoces de los trabajadores y que protestan cuando no se cumplen las condiciones laborales, la normativa, cuando el centro de trabajo no es seguro, entonces puede ser que la empresa no le gusten demasiado a estos trabajadores y que quiera perjudicarles. Entonces, para protegerles se han establecido una serie de medidas y para que puedan efectuar su trabajo. Se han establecido una serie de medidas que se llaman garantías de protección. Una de ellas es que tengan entre 15 y 40 horas mensuales en las que no van a estar trabajando, sí las van a cobrar, la empresa se las va a pagar, pero no van a estar trabajando, sino que van a estar dedicados a las funciones de representantes de los trabajadores. Entonces, aquí había que señalar cuál es la falsa, que es esta: cobrar por estas funciones. No cobran por ser representantes de los trabajadores, sino que lo que hacen es que tienen unas horas a la semana, al mes, liberadas para poder realizar estas funciones. Otra garantía que tienen es que no pueden ser ni sancionados ni despedidos por las funciones que están realizando hasta un año después de que dejen el cargo. Evidentemente, si robas, por ejemplo, claro que puedes ser sancionado y claro que puedes ser despedido, pero eso no tiene nada que ver con tus funciones como representante. Aquí estamos hablando que si tú estás animando a tus compañeros a participar en una huelga, no te pueden sancionar por ello, ni te pueden despedir por ello. Siempre que haya medidas colectivas van a tener prioridad de permanencia, es una manera de protegerles para evitar que cuando haya despidos colectivos, por ejemplo, pues sean los primeros en ser despedidos. Entonces, en este caso van a ser los últimos. Siempre que hay un despido improcedente, es decir, cuando hay un despido y el trabajador reclama en el juzgado de lo social y el juez le da la razón al trabajador porque tiene razón en cuanto a que el despido no estaba correcto, entonces en este caso, cuando hay un despido improcedente, la empresa puede optar o bien por readmitir al trabajador, porque le ha despedido, pero ese despido estaba mal hecho, según dice el juez, despido improcedente quiere decir que el despido estaba mal hecho. Entonces lo que la empresa tiene que hacer es o bien volver a admitir al trabajador, readmitirle y pagarle los salarios que no ha cobrado desde que se le despidió hasta que se le readmite, que se llaman salarios de tramitación, o bien la empresa que ha despedido al trabajador puede ratificarse en ese despido, entonces mantiene esa extinción de contrato, es decir, no le vuelve a readmitir, pero tiene que pagar una indemnización, que será la indemnización por despido improcedente, que será la más alta de todas. Entonces, en el caso de que sea un representante de los trabajadores, son los representantes los que eligen qué decisión se va a tomar, si la readmisión o la extinción, ¿vale? Entonces, no es una decisión que corresponda a la empresa, sino que al ser un representante de los trabajadores les corresponde a ellos. Y en el caso de que hayan cometido una falta grave o muy grave, se les tiene que abrir un expediente contradictorio, es decir, la empresa tiene que abrir un informe en el que tiene que explicar, exponer todas las circunstancias que ha habido, las circunstancias por las cuales han cometido una falta grave o muy grave y cuál va a ser la sanción propuesta. Y tienen que ser escuchados todos los representantes de los trabajadores. El resto de los compañeros tienen que ser escuchados antes de que la empresa decida qué sanción ponerles. Vale, y por último, vamos a hacer mención a que negocian el convenio, esto ya lo hemos dicho. Cuando el convenio es estatal, lo negocian entre patronal y sindicatos. Cuando es de empresa, entre el empresario y los representantes. ¿Cuántas personas? Pues máximo 30 en el convenio estatal, máximo 24 en el convenio de empresa. Me estoy saltando los ejercicios que hemos hecho en clase, no los voy a ver en este vídeo porque si no sería muy largo, pero los tenéis ahí, los tenéis corregidos en clase. Bueno, ¿dónde puedo denunciar si tengo un problema? Entonces, en caso de que el trabajador tenga un conflicto con la empresa, puede denunciar en los juzgados. El juzgado de menor nivel es el juzgado de lo social y es el que hay que dirigirse siempre. Entonces, en el juzgado de lo social se pone una denuncia y ese juez emitirá una sentencia que dirá a favor del trabajador o a favor de la empresa. Si una de las dos partes, trabajador o empresa, no están de acuerdo con la decisión del juez, pueden recurrir y pueden ir al tribunal que está por encima, que en este caso es el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Madrid. Si este tribunal, este nuevo juez, emite una sentencia que será a favor del trabajador o a favor de la empresa, pero una de las dos partes no está de acuerdo,
puede ir al tribunal que queda por encima, que sería la Audiencia Nacional, y si no, puedes ir al Tribunal Supremo. Y si no, podrías ir al Tribunal Constitucional, y si no, podrías ir al Tribunal Europeo, que está en Estrasburgo. O sea que para garantizar que el trabajador tiene posibilidad de protestar y de denunciar cualquier conflicto que tenga con la empresa, se han establecido diferentes niveles, ¿vale? El más básico y al que tiene que recurrir en primer lugar es el juzgado de lo social, pero si no está de acuerdo con la sentencia que emite este juez, siempre puede recurrir a instancias jurídicas superiores. Aparte de en el tribunal, se puede denunciar también en la inspección de trabajo, que lo vamos a ver más adelante. Para denunciar en el tribunal, en el juzgado de lo social, tengo un plazo concreto, entonces son 20 días hábiles, hábiles son de lunes a viernes, entonces tengo 20 días hábiles, que son más o menos un mes, porque si son 20 días de lunes a viernes, pues son 4 semanas, entonces tengo un mes de plazo para denunciar en el juzgado de lo social, pero si lo que estoy denunciando es que no me han pagado una serie de cantidades, entonces para reclamaciones económicas el plazo es de un año. Para garantizar que el trabajador puede defender sus derechos, entonces se ha establecido que cualquier denuncia que se ponga en el juzgado de lo social es gratuita y ni siquiera tienes que pagar un abogado. No necesitas abogado, pero incluso si quieres un abogado te pueden poner un abogado de oficio que es gratis. Aparte de eso, tú podrías, si no estás de acuerdo con el abogado gratis, podrías contratar a un abogado de un sindicato o podrías contratar a un abogado privado. Pero si no quieres gastarte el dinero, que sepas que es gratis. Bueno, esto nos lo vamos a saltar, que tampoco lo hemos visto. Vale, antes de ir al juzgado de lo social, tengo que tener claro que tengo que ir primero al servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Es un organismo que se ha creado con la finalidad de que los juzgados no se saturen. Entonces, antes de poner una denuncia en el juzgado de lo social, tienes que ponerla en el SMAC, en este servicio. Es gratuito igualmente y interrumpe el plazo de los 20 días hábiles, pero tiene que ser dentro de ese plazo de 20 días hábiles. Antes de ir al juzgado me acerco por aquí. En el plazo de 15 días, un mes como mucho, me van a citar a mí y a la empresa aquí, al SMAC, y entonces van a intentar que lleguemos a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo y se resuelve el conflicto, ya no hace falta ir al juzgado. Si no se llega a un acuerdo, entonces sí que podría ir al juzgado a denunciar. Cuando yo pongo la denuncia en el SMAC, eso se llama la papeleta de conciliación. Y luego, cuando el SMAC me reúne a mí y a la empresa, si llegamos a un acuerdo o no, eso se recoge en un papel que se llama acta de conciliación. Ese acta de conciliación es el que tengo que llevar al juzgado para justificar que he pasado previamente por el SMAC. Esto es lo que acabo de explicar. Vale, ¿qué sucede si yo voy a denunciar algo y no tengo pruebas para ello? Pues en lo que se refiere a conflictos laborales se admite como prueba las grabaciones de móvil, siempre y cuando yo estoy grabando una conversación en la que yo estoy participando, es decir, en la conversación yo estoy hablando y esa conversación habla sobre mí. Entonces yo estoy hablando con mi jefe, por ejemplo, de un problema que he tenido porque no me están pagando las horas extras y yo se lo estoy diciendo y puedo estar grabando esa conversación, ¿vale? Entonces eso se admitiría como prueba. Vale, aquí no lo tengo en la diapositiva, pero otro sitio donde puedo denunciar, aparte del juzgado de lo social, es la inspección de trabajo. Entonces, los inspectores de trabajo son unas personas que son funcionarios públicos y están obligadas a pasarse cada cierto tiempo por las empresas para comprobar que se cumple la normativa. Lo hacen de oficio, o sea, ellos van cada cierto tiempo visitando a las empresas que tienen a su cargo. Pero si hay una denuncia por parte de un trabajador, entonces tiene una obligación de ir a esa empresa y comprobar si el objeto de la denuncia es cierto o no. Entonces, para poner una denuncia ante la inspección de trabajo se hace online. La puedo poner de manera anónima, que es una práctica que hicimos, o la puedo poner con nombres y apellidos, que también está en la misma práctica que hicimos. Entonces, con esa denuncia, la inspección de trabajo tiene obligación de acercarse a la empresa, comprobar si la cosa está bien o mal, y en función de eso establecer una sanción para la empresa. Bueno, este es el tema 1, como digo, es una explicación rápida y breve para que os ubiquéis y para que sea más fácil entender el libro, pero la referencia de estudio es el libro, ¿vale?
Joder, no me jodas.